Cuenta la leyenda que de una cueva del monte Tampotoca salieron 4 hermanos y sus esposas, Ayarcachi, Ayarmanco, Ayaruchu y Ayarauca. Fueron en busca de tierras fértiles. Los hermanos le tenían mucha envidia a Ayarcachi. Hicieron que regrese a la cueva y lo encerraron. Luego siguieron su camino hasta llegar a la montaña Guaracaure, donde había un ídolo de piedra. Ayarauca no puso mucha importancia y decidió continuar, pero cuando pasó por encima se convirtió en parte de la escultura de piedra. Los dos hermanos arrepentidos decidieron continuar. Ayarucho quería explorar por la carretera, pero de repente se dio cuenta que tenía alas enormes y voló hacia el sol. Cuando aterrizó se convirtió en piedra. Ayarmanco fue el único sobreviviente y decidió continuar con sus esposas y sus hermanas hasta llegar a Cusco, donde hundió el bastón de oro que le dio el dios Sol. Construyó un templo al dios Sol al que lo llamó Inti Cancha. Gracias. Ahora vamos al destino de Manco Cápac y Mama Ocllo. Según la leyenda, el dios Sol decidió enviar a su hijo Manco Cápac y a una hija Mama Ocllo, a quien le brindó como esposa. Ambos emergieron de las aguas del lago Titicaca. El dios Sol decidió dar una vara de oro a Manco Cápac con la indicación que donde se hundiera la vara fundaría el Imperio Casco. Y así lo hizo, en la ciudad de Cusco. Manco Cápac le enseñó a los pobladores a cazar, sembrar, criar ganado y adorar al dios Inti. Y Mama Ocllo se dedicaba a las mujeres, textilería y actividades domésticas. Gracias. Voy a responder sobre la cultura inca. La cultura inca fue una de las más antiguas de todas, reconocida por su arquitectura, vestimenta, religión, etc. La vestimenta de los incas, la mujer llevaba un vestido de tela, con un vestido hermoso con una capa. El hombre también llevaba algo así, solo que esta vez con escudo y arma. La religión. Los incas eran politeístas, o sea que creían en varios dioses, no solo en uno. Por ejemplo, el dios Inti, el dios de la dios Luna, el dios de la tierra, el dios de la tierra y la madre tierra, o Pachamama, y otros. También tenían la agricultura. La agricultura la utilizaban con sus alimentos principales eran la papa, el maíz, la quinoa y el tomate. Los abonos naturales eran excremento de aves marinas, a la vez que también utilizaban plantas y cenizas. ¿Cómo lo utilizaban para enseñar los incas? Los incas utilizaban esto se llama aquí. Esto utilizaban los incas para enseñar matemáticas. La red, también había unos mensajeros llamados chasquis, que enviaban mensajes corriendo de un lado al otro. Los incas tenían una construcción especial. Ellos cortaban la roca para que quedara perfectamente sin tener que utilizar cemento. Tenemos 3 de esas. Tenemos al Machu Picchu, tenemos el Templo del Sol y también tenemos nada más. Gracias. Buenos días, profesores, buenos días. A todos ustedes voy a hacer la cultura chavín. La cultura chavín está ubicada en Chavín de Huanca, en el departamento de Ancash, por donde está conocido como el horizonte temprano de 1200 y 200 antes que Cristo. ¿Quién lo investigó y quién lo descubrió? El que lo descubrió fue Trinidad Alfaro y el que lo investigó fue Julio César Tello. En los años 1907, en la
muchos dioses que eran un gato con un animal, como la serpiente, los dientes del jaguar y las uñas del cono. En la cerámica tenían sus faz y eran globulares, formas mitológicas. En la agricultura, agricultaba choclo, paja, quinoa, camotes y etc. Por donde la ferrería hacían collares, ceras y aretes y el tren del martillo. Por donde en la escultura hacían muchas categorías de piedras llamados el azul monolítico, la cabeza clava y el obelisco tello, etc. Por donde en la arquitectura hacían muchas casitas con adornos, paja, barro, por donde tenían unas pirámides truncas. Buenos días, compañeros. Hoy voy a exponer la cultura chimú. La ubicación de la cultura chimú se desarrolló en el mismo territorio donde siglos antes existió la cultura mochica. Fue una cultura costeña. Se desarrolló en el Valle de Moche, al norte de Lima, al noreste de Guarmey, acabando en Trujillo Central, en el departamento de La Libertad. Los gobernantes eran tratados como dioses y vivían en elegantes palacios de Chachán. Había clases sociales por un estado imperial, que el reino Sicán, que gobernó el reino Sicán en Lambayeque. Arquitectura. Textilería chimú. Su textilería. Los chimús hacían objetos con oro y la plata, máscaras, cucharas, collares, orejeras, vasitos. La ganadería, criaban alpacas, llamas, cuy y pato. La cerámica de chimú. Hacían objetos de barro y arcilla, huacos, silbadores. Gracias. Buenos días compañeros. Hoy voy a exponer la cultura chimú. La cultura chimú, su ubicación en el valle del río Moche. Su descubridor fue Max Uhle. Su agricultura usaron técnicas de chacras unidades, aprovechándose las aguas subterráneas. Su arquitectura, edificios construidos con bosques prefabricados de barro y adobe. Su orfebrería se ponían en ceremonias. Gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy voy a presentar la cultura chimú. Ubicación geográfica. La cultura chimú está en
la costa norte del Perú. El centro de la cultura fue Ciudad de Chan Chan, el valle del río Moche. Cuidado de Chan Chan. Chan Chan. Chan Chan fue la capital del reino Chimú y la residencia del gran Chimú o soberano. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a exponer la cultura Paracas. Fue una importante civilización precolombiana de la península de Paracas, que su voz era el quechua, que significa lluvia de arena. Ubicación geográfica. La cultura Paracas se ubica en la provincia de Pisco hasta la región de Ica. ¿Quién descubrió la cultura Paracas? El que descubrió la cultura Paracas fue Julio César Tello, que nació en el año 1880 y falleció en el año 1947. Periodos. La cultura Paracas tiene dos periodos: Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Las Paracas Cavernas, sus tumbas eran de forma de una copa invertida. Paracas Necrópolis, sus formas de tumbas eran de un cementerio rectangular. Fardos funerarios. Cuando un Paracas moría, los colocaban en una cosa así, encima de una canasta, y abajo de la canasta ponían minerales, comidas, y lo tapaban con sus textilería. Se dice que fue lo más destacado en la cultura Paracas y de que son las cosas más finas. Cerámica. Los Paracas tenían diversas formas en sus cerámicas. Algunas formas eran de ollas, tazas, botellas y vasijas globulares. Reparaciones craneales. Cuando a un Paracas le dolía la cabeza, iban para que le hagan una cirugía, un hueco en su cabeza en forma circular, y sacaban lo que les molestaba. Y las herramientas que ellos utilizaban eran el tumi, la cuchilla y las pinzas de dientes. Gracias. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Hoy me toca exponer sobre la cultura Tiahuanaco. Ubicación. La cultura Tiahuanaco está ubicada en el lago Titicaca, en el departamento de Puno, entre la frontera de Perú y Bolivia. Descubridor. El que descubrió la cultura Tiahuanaco fue Pedro César de León. Agricultura. Se dice que los tiahuanacos hacen su agricultura, hacen papa, camote, quinoa, etc. Su agricultura que ellos mejor manejaban, mejor dicho planta, era la quinoa. Arquitectura. Su arquitectura era la Puerta del Sol, y su religión era como el dios Viracocha, entre otros. Gracias. Buenos días, mis buenos días, compañeros. Hoy día voy a exponer la cultura Nazca. La cultura Nazca se encuentra ubicada en el departamento de Ica. Su descubridor fue Federico Maxuri. Él hacía cerámicas de una forma de vino, tacones, etc. Gracias. Hoy ya me tocó exponer la cultura Nazca. La cultura Nazca está ubicada en el departamento de Ica, a unos kilómetros de la capital. La cultura Nazca fue además
más útiles. Cerámica. La cerámica, la forma era globular. La técnica de la pintura en arte era que primero lo pintaban, luego lo metían al horno. Textilería. En la textilería a los nazcas tenían finos tejidos, pero no podían superar sus antecesores. Los textiles, a pesar de la cultura Caracas, uno de ellos, sus tejidos eran muy valorados, a pesar de que había muchas técnicas empleadas. Metalurgia. En la metalurgia hacían máscaras, orejeras, lapiceras de oro y plata. La arquitectura hacía el adobe, una mezcla de barro y barro seca en el suelo. La música, estos instrumentos han podido superar a cualquier instrumento. Con ellos creamos a la flauta ocarina, la zampoña, el tambor y la flauta. Economía. Gracias. Buenos días, mis compañeros. Hoy expondré mi exposición sobre la mochica. Empezamos con la ubicación. La cultura mocha, también conocida como la mochica, existió en la costa norte y en el valle del Perú en el 1800 después de Cristo. El descubridor de la cultura mochica fue el arqueólogo alemán Max Uhle en el año 1901. A continuación tenemos también la cerámica. Los mochicas representaron sus aspectos de su vida cotidiana, su religión, sus enfermedades y su sexualidad, en el famoso hueco cerón. Por ejemplo, su cerámica tenemos diferentes tipos de cerámica: hueco erótico, hueco retrato, hueco patológico o hueco de funeral. Esos son todos los tipos de cerámica. Luego tenemos la agricultura, donde los moches se dedicaban a cultivar las verduras, por ejemplo, papa, camote, calabaza, etc. También cultivaban las frutas, también por ejemplo las papaya, la chirimoya, etc. También tenemos a la arquitectura. La arquitectura de la mochica está marcada en la utilización del adobe. Construyeron muchos centros urbanos coloniales en todo su territorio, y la huaca del sol y de la luna también tenemos, por ejemplo, la huaca de la luna, la huaca del sol y la huaca de Cauriel y huaca Bajal. A continuación tenemos la orfebrería. El
aparece en los años centrales del actual Perú. Descubridor. Su descubridor fue Julio César Tejo. A partir del estudio de los restos arqueológicos, los especialistas consideran que el pueblo Wari tuvo una sociedad estratificada. Arquitectura. El pueblo Wari construyó templos y edificios de gobierno que llegaron a tener 3 pisos y cámaras subterráneas. Cerámica. Los Waris crearon un estilo cerámico que se sigue utilizando en culturas posteriores. Hicieron botellones, vasijas y otros elementos de uso cotidiano. Son caracterizados de la cultura Wari las botellas de doble pico y los cántaros decorados por manos humanos. Gracias. Casualmente fue descubierta el 1 de febrero de 1963 por el arqueólogo Ramiro Matos. Economía en la cultura. Ellos se basaron a cultivar payas, maíz, zapallos, yuca, calabaza, como sandías, melones y chirimoyas. Cerámica fue la expresión cultural más representativa de los vicos, por su belleza y color, técnica y acabado. Arquitectura. Dieron forma piramidal, de la cual destacan 2 pirámides. Textilería. Eran simples y sencillas.